Vamos a ir hablando poquito a poco de estos capítulos, vamos a seleccionar los que consideramos que son más relevantes para la población y bueno, pues en principio vamos a empezar por el capítulo, el primero, el capítulo 1, donde el título es Todos somos responsables, que yo creo que eso hace que nos dé una visión de decir aquí no es un único... y además me gusta mucho la palabra responsable, no hay culpables, sino responsabilidades. Entonces nos encontramos con que el sobrepeso, sobre todo en la población infantil, se ha duplicado en estos 35 años y representa un grave problema de salud pública y un problema político. Y pues me gustaría de alguna manera que una vez que ya habéis finalizado este informe, que nos pudieras decir esa información que habéis adquirido, cuáles son los puntos más relevantes que habéis observado. Bien, como voy a echar mano aquí del informe para tenerlo a mano, por cierto, lo voy a enseñar. Lo pondremos en Lo los pondremos enlaces de abajo. porque la verdad es que después de haber hecho esta revisión panorámica, ¿no?, de todos estos aspectos que luego vamos a ir desgranando, hemos querido hacer una especie de conclusión sintética para ver por dónde estaban las cosas. Y hemos censado un montón de variables que hemos valorado específicamente para cada comunidad autónoma, porque una de las cosas que hemos visto es que la situación no tiene nada que ver cuando hacemos una mirada territorial dentro de nuestro país. Tenemos diferentes factores que influyen. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La pobreza infantil. Existe una correlación entre la situación socioeconómica de las familias y el estado ponderal de los niños. Ajá. Y cuando miramos ese factor a nivel de comunidad autónoma, vemos que no tiene nada que ver de unas comunidades con otras. Y por lo tanto la capacidad de actuar pues debe moldearse en función de cuál es la situación de cada sitio, ¿no? Porque muchas de las competencias que hay que poner en juego para que esto se revierta están en las comunidades autónomas. Y es aquí donde hemos encontrado, como decía, diferencias, ¿no? Por ejemplo, la situación de partida es completamente distinta en la obesidad y el sobrepeso por comunidades. Pues destacarían por arriba Navarra, pues por abajo Andalucía, con datos que son a veces de doble contrasencillo, ¿no? Cuando hablamos de tasa de pobreza, pues también sucede lo mismo. Cuando hablamos de cómo están los sistemas de salud preparados con pediatras o con nutricionistas, la foto no tiene nada que ver entre unas comunidades y otras. El gasto sanitario por per cápita pues tampoco es el mismo, ¿no? Desde los casi 1.700 euros navarros hasta los 1.200 escasos de Andalucía, pues hay una diferencia notable, ¿no? El número de escolares que hacen actividad física o el número de horas que pasan delante de una pantalla entre semana o los fines de semana pues también es diferente, e incluso la calidad del sueño es diferente, el ejercicio físico en las actividades escolares, curriculares o fuera de ellas. Entonces, pues esta mirada transversal a diferentes ejes y extensa y detallada para cada una de las comunidades revela un mapa de situación muy diverso sobre el que hay que actuar. Y esta es realmente la gran conclusión del estudio, que no es un único clavo al que hay que darle con el martillo, sino son muchas teclas en un gran piano, permíteme la metáfora, que hay que tocar con muchos dedos y con muchos instrumentistas para que la música acabe sonando bien. Pero fíjate que ya es una información relevante, porque muchas veces intentamos a lo mejor hacerlo sencillo y hablamos de España, pero fíjate que ya simplemente dentro de lo que es el territorio, ¿no? Es importante saber que hay diferencias en cuestión de 400, 500 kilómetros que van a influir mucho en el estado de salud, que va a influir mucho también a la hora de la propia educación, ¿no? De cómo se forma la gente en salud, y también vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, pues vamos a empezar a ver si se pueden cambiar. Entonces, la siguiente pregunta realmente, desde tu punto de vista, ¿es posible mejorar esta situación una vez que se ha evaluado este contexto ya por provincias y por situaciones? ¿Sería posible? Bueno, yo quiero pensar que sí, porque lo contrario sería admitir una posición derrotista y darse por vencido, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de la salud, de lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos que confiar en que se puede revertir. Pero más allá de eso, que podría ser un voluntarismo, la verdad es que cuando miramos experiencias, tanto a nivel nacional, en comunidades concretas, como referentes internacionales en todos estos aspectos que acabo de mencionar, encontramos buenas prácticas y buenos ejemplos con resultados medibles
que hacen que no estemos hablando solo de voluntarismo, sino de hechos que tenemos que poner en marcha. El tema es que, como decía, es complejo y movilizar todas las voluntades necesarias para mover todos estos aspectos no es nada sencillo y hace falta un verdadero liderazgo y una verdadera mirada, pues probablemente que trascienda, ¿no?, las rencillas políticas o los intereses particulares de determinados sectores, para que con una política de Estado en la que se suman todas las partes que tienen algo que decir o mucho que hacer en esto, pues vayamos todos en pos de ese objetivo, porque no podemos admitir que 1 de cada 4 niños tenga problemas de peso o de obesidad. Esto es inadmisible. La verdad